continuamos con el mensaje número 6 de 14 de nuestra serie en el libro de Marcos. 14 semanas tal vez les parezca mucho tiempo, ¿verdad? Pero la verdad es que no es lo suficiente para que lo cubramos súper bien. Así que por esa razón hemos estado enfatizando que se hagan las tareas, que vayan a casa a leer Marcos mientras vamos estudiando. Y yo lo sé, que el viernes fue el último día de escuela y decir tarea a esta altura ya parece una palabrota, ¿no? Pero es un buenísimo momento para leer tu Biblia, comenzar a leer tu Biblia o comenzar nuevamente a leer tu Biblia. Te quita la presión de hacer o buscar un plan y te da estructura. Vamos a estar en Marcos y vamos profundo. Así que hoy estaremos en capítulo 5. Pero antes, ¿has estado alguna vez en una situación donde te parecía que no había ninguna salida? Que por más que se esforzaba, no había una salida. Unos de mis estudiantes saben cómo es, cómo acaban de acabar sus años escolares. Y muchos de ustedes saben esto ya, pero para los que no, el seminario, mi máster, fue para mí una experiencia muy difícil. Me esforzaba mucho para que hiciera bien mi trabajo aquí, en la iglesia, mientras estudiaba. Y como adulto, que es más difícil. Yo recordé un momento en que faltaban 3 semanas para acabar el semestre. Y en 3 semanas tuve que escribir, están aquí las estadísticas, 8 informes de 1000 palabras, un informe de 10 páginas, 3 exámenes y un proyecto grupal. Y sé cómo son los proyectos grupales, ¿verdad? Se puede hacer una rutina de comedia sobre ellos. Pero con adultos, con niños y trabajos y familias y preferencias, tu horario no importa. Simplemente no les importa, les da igual. Lo vas a hacer fuera de lo normal. Así que tuve todo eso para hacer en 3 semanas. Y encima de eso, tuve que encargarme del retiro de jóvenes a la vez. O sea, organizaba el equipo de pastores de jóvenes y les puse en su lugar y tuve que predicar y todo esto me parecía una sombra, ¿no? Que tuve 3 semanas, tío, para hacer todo eso. Y no lo aplauden, fracasé. Es un chiste, bueno. Pero yo hice como una lista de fechas porque estaba tan asombrado con lo que tenía que hacer que hice una lista y le echaba un vistazo y estaba como, nunca lo voy a hacer. Y lo cerré para ir a llorar y cuando guardé el documento tuve que escoger un nombre y le puse Ten Fe, Rey. Y en ese momento, y no por haberme llamado Rey, yo me di cuenta de que cuando dije ten fe a mí mismo, me di cuenta de que mi actitud se cambió, pero solo un poquito. Se mejoró, solo un poquito. A veces la gente te dice que tienes que tener fe, ¿verdad? Pero en realidad lo que te están diciendo es, estás siendo pesimista, tienes que ser optimista, ¿verdad? Normalmente cuando te dicen que tengas fe, no es un consejo que te ayuda. Es pedir a alguien que cambie su actitud, aunque no cambie la situación. Y no es lógico. O si la situación parece que va de mal en peor. Es como si te dijeron que a pesar de las probabilidades, las cosas van a salir bien para ti. Quieren que tengas fe en tu capacidad, en tu situación, tu suerte, o en que algo cambie para tu beneficio. Pero te están diciendo que seas optimista, no que tengas fe. ¿Cuál es la diferencia?
Según el autor de Hebreos, uno de mis libros favoritos, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y cuando dice eso, hace una lista, un capítulo entero de los héroes de la fe. Se llama el Salón de la Fe. Y menciona los héroes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacobo, Josué, Moisés, su familia, Rahab y varios más. Y en cada uno tiene un párrafo de lo que hicieron por la fe. Es el certidumbre del que no podían ver. Es la confianza en el poder y el amor de ese Dios. Así que para mí esa es la diferencia. El optimismo es esperar que las cosas estarán bien. Pero la fe no es esperanza, es certeza de que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué significa? Bueno, saquen sus cámaras, sus teléfonos. Dios es bueno. A ver, en la pantalla dice, la Biblia dice que Dios es amor. Creo que dice Sí, Dios es amor. Dios nos ama. Dios nunca nos va a abandonar. Nunca cambia. Tiene un plan para que todas las cosas salgan para nuestro bien. Y está en control. Perdón, pensé que había puesto los versículos con ellos, pero si están tomando apuntes, yo se los doy ahora. Dios es amor. 1 de Juan, capítulo 4. Dios nos ama. Juan 3:16. Nunca nos va a abandonar. Deuteronomio 31:8. Nunca cambia. Hebreos 13:8. Tiene un plan para que todo salga para nuestro bien. Romanos 8:28. Y está en control. Isaías 14:24. Así que, aunque no veamos a Dios, a través de crecer en el entendimiento que tenemos de Él, sabemos que podemos confiar en Él como el objeto de nuestra fe. Y bueno, dicho todo esto, vamos a ver en Marcos hoy una narrativa que destaca a dos personas que tenían ese tipo de fe. A pesar de lo que los demás decían que deberían hacer. Así que les invito, en reverencia de la palabra de Dios, a ponerse de pie, si se puede, para reconocer que esta palabra es la autoridad de nuestras vidas y de esta iglesia. Bueno, Marcos 5:21, 6:6. Una niña muerta y una mujer enferma. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. ¿Qué palabra? Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa?
¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él les sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Salió Jesús de ahí, ya vamos a sentar. Salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó estas tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Así que Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. La palabra de Dios, ahora sí se puede sentar. Bueno, aquí vemos dos ejemplos de gente que la sociedad pensaba que no debería haber tenido fe. La primera es la mujer hemofílica. ¿Lo digo bien? Hemofílica. Ella sufría de una condición que no tenía cura. Pero este sufrimiento no era solamente físico, sino también emocional, social, porque era una marginada. La condición, según la ley judía que estaba en lugar, la hizo ritualmente sucia, así que se le excluía de mucho contacto social. Así que si fuera a tocar a Jesús por esa misma ley, él estaría considerado sucio también. Así que ella igual pensaba que su condición le detenía de ser digna de su sanación. Pero aún así, con ese peso, su fe estaba tan fuerte que la llevó a tomar acción. Ella creía tan fuertemente en este Jesús que andaba haciendo milagros y lanzando demonios al río, que hasta tocar su ropa debería sanarme,
¿no? Y Él tendría el poder necesario para sanar lo que el mundo no podía. Y las palabras de Jesús a ella son poderosas, ¿verdad? Le dice, tu fe te ha sanado, que vayas en paz. ¿Tú has pensado alguna vez que tus problemas te alejan de Dios? ¿Te hacen indigno de la sanación de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios? ¿Te sientes como tanta vergüenza que no puedes hablar con Él o no le puedes pedir ayuda? Igual Él piensa que tú eres más una persona en la multitud que le apretuja. ¿Qué palabra? O tal vez piensas que ya has pasado tanto tiempo alejado de Él que ya no puedes volver, que Él ya está enfocado en los demás. Si eso eres tú, aprende de la fe de esta mujer, ¿verdad? Ella se extendió la mano a Jesús después de una vida entera de sufrir. Físicamente, emocionalmente, socialmente. Porque ella tenía fe de que aunque no hubiera una solución mundial, Jesús la podía ayudar. Así que si tú no has encontrado soluciones en el mundo, extiende la mano a Jesús. Es un hecho de fe. Jesús amó la fe de esta mujer y la recompensa con su poder, con su compasión, con su poder. Y no es una promesa, no les hago ahora una promesa que Él te va a sanar, que va a cambiar tu situación, que hará un milagro en ese momento. Esta historia que leemos revela el carácter a Dios, sí, revela la compasión que Jesús tiene hacia la humanidad, pero no necesariamente la acción que va a tomar cada vez que hay una situación semejante. Pero a través de esta historia y otras parecidas, vemos el amor de Dios. Vemos al poder de Cristo. Vemos el impacto de una gran fe. Así que si no has encontrado soluciones en el mundo, extiende la mano a Jesús. Y como tenemos el regalo de esta historia y otras parecidas, ¿por qué no haces de la fe tu primer paso y no tu último resorte? Todos somos culpables de eso, ¿verdad? Todos buscamos una solución solitos y luego cuando no nos sale bien, vamos, bueno, Dios, tengo fe, por favor. Así es, ¿no? Fe primero, luego acción y al final confiamos en Dios. Y mientras más leemos historias así, aprendemos más sobre su carácter y sabemos que es confiable. Bueno, el segundo ejemplo de fe improbable es Jairo. Yo me di cuenta en este pasaje que a él se le refiere 4 veces como el líder de la sinagoga. Se hace esto en versículos 22, 35, 36, 38. Y muchas veces cuando leemos la Biblia, la repetición es significante, porque en muchos casos indica que tal vez algo sea importante. Y estos líderes de las sinagogas eran oficiales elegidos y se encargaban de supervisar los servicios, operaban las escuelas que estaban en las sinagogas y también se cuidaban de las instalaciones. Y muchos de estos líderes estaban enlazados próximamente a los fariseos. Y no sabemos del texto directamente si esto fue el caso con Jairo, pero sí es probable que muchos de estos líderes fueron presionados a no apoyar a Jesús. Lo que se puede deducir entonces de lo que sabemos de estos líderes es que fue una ocasión significante que Jairo se acercara a Jesús con una petición de fe. Y lo hace también con persistencia, que vale la pena notar. Mira, como si recuerdan, vino a Jesús antes del evento con la mujer y luego se queda en esa multitud y le pregunta otra vez, ¿no? Después.
Y lo hace también a pesar de los otros, diciendo, no hay esperanza, tu hija ha muerto. Esto pasa antes y después de que la mujer está sanada. Y los que estaban en llanto comenzaron a burlarse de Jesús, porque dijo que esta niña no estaba muerta. Sí, estaba muerta, pero Jesús utilizó el metáforo de la muerte porque Él tenía el poder para hacer su condición temporaria. Así que nuevamente, como hemos visto a través de esta jornada en Marcos, Jesús se le motiva la compasión por los que la sociedad desechaba, ¿verdad? La compasión es su motivación. Y los líderes consideraban a esta gente sucia y la sociedad les evitaba, pero Jesús le ayudaba, ¿verdad? Solo tenemos el texto, no se puede decir conclusivamente por qué, pero sí deberíamos de prestar atención de los detalles de lo que sí se ve en el texto. Se ve la fe de la gente. La mujer tuvo fe. Jairo tuvo fe. Se ve su estado de gente improbable, una marginada, un líder de los judíos de élite. Vemos la compasión de Jesús. Él ve su condición y toma acción. Y al final vemos que Jesús es soberano sobre la enfermedad y hasta la muerte. No hay poder mejor. Y luego Jesús dice a los testigos, que guarden silencio, que no cuenten a nadie lo que han visto. Se puede creer que Él hizo esto porque quería evitar una confrontación grande con los líderes políticos y religiosos, aunque es un evento inevitable, ¿no? Pero aún Jesús tiene mucho que hacer, mucho que decir y mucho que demostrar. Así que llegamos después de estos dos ejemplos a la sección final de este pasaje hoy, donde Jesús está enseñando en su pueblo de Nazaret. Y se puede ver de la forma que se escribe esta sección y de la reacción de la gente, que Él está predicando de manera eficaz. Está enseñando con sabiduría, ya sabe la palabra de cabo a rabo, lo sabe todo. Y la gente en su pueblo, aún así, no aceptaban su enseñanza. Simplemente no superaban su perspectiva de Él que tenían. Era un obrero, un carpintero. Conocemos tu familia. Tú no eres el hijo de María, el hijo de José. A lo mejor lo conocían de niño y le vi caminando por ahí de pañal, no sé. O sea, no le aceptaban porque conocían su pasado. Y la respuesta de Él es que en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y con esta frase corta nos dice mucho. Yo hace 2 meses o algo fui a un retiro de high school que se llama Drive y lo pasamos súper bien. Y prediqué en ese ejemplo de la vida de Jesús, solamente no de Marcos, sino de Lucas, porque también lo ilustra. Y los estudiantes estuvieron en su sesión final en el campamento. Ya habían pasado 3 días adorando a Dios en espíritu y en verdad, dando la bienvenida a nueva gente a sus vidas, compartiendo su fe en sus grupos, conviviendo con los demás y tomando pasos, ¿verdad? Estos estudiantes crecen mucho más profundo en su fe en este tipo de retiro. Y yo lo veía. Yo los veía muy motivados por lo que habían vivido, por lo que habían aprendido. Ya estaban pensando en cómo iba a ser cuando volvían yo.
Estaba pensando en cómo iba a ser cuando regresaron a Charlotte. Y yo iba a predicar en este último día, que yo les vi muy genuinos. Yo los vi muy motivados. Y lo que pasa normalmente cuando regresamos de un campamento es que estamos en un momento espiritual que es un alto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando estamos en un momento alto? Se baja solito cuando regresamos a la rutina. Y esto es por lo que dice Jesús. Y lo que yo les dije a ellos, yo les voy a decir a ustedes, si alguien aquí está nuevo a la fe, no se sorprendan cuando tus amigos no te entienden. No se sorprendan cuando tu familia no te acepta por la fe que tienes. Le pasó a Jesús. No se sorprendan cuando reaccionan así, cuando te dudan. Yo conozco tu pasado. Lo que dices no es verdad. No puedes creer eso, es imposible. Es necedad. Tú no eres el hijo de José, el carpintero. Pero vemos que puede ser muy poderoso tener una fe genuina. Y cuando lo tienes, la gente va a reaccionar así. Así que no te desanimes, aunque haya resistencia. La fe es un fruto que el Espíritu cultiva en nosotros. Y es Él que lo hace crecer. Es algo que Dios quiere que tengamos. Así que cuando le buscamos, nos recompensa con fe. Y eso te va a ayudar en los momentos de resistencia. Quisiera tomar un momento para compartir un video de una hermana que asiste aquí en Forest Hill en la unidad de Valentine. Se llama Kelly y está pasando por una temporada en que su fe está siendo probada. Y yo pensaba que este video les podía animar y podemos ver similitudes entre esta ilustración de la Biblia y su historia. Así que echémosle un vistazo. So about 10 years ago, I was encouraged to have genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer. I went ahead and did the genetic testing that day in the office, and a couple weeks later, they called me back to tell me that I was BRCA2 positive. I went in, talked with the doctor about my options, which were preventative surgery or more frequent scans. At 31, with a 1 and a 3-year-old, I just wasn't ready to make super aggressive decisions. So I decided that I would do scans for 2 years and we could revisit the conversation again after that 2 years. Went in for all of my baseline scans and they called me back 2 weeks later to tell me that they found stage 2 triple negative breast cancer. And our lives changed forever. I remember when they came in and told us that news, my husband was with me, and we just asked for a moment just to be together and process. And he looked at me and he grabbed my hands and said, "We just need to pray right now." I will say from the very first doctor's appointment I had, the very first baseline scan, when I was in that office, there was a picture of birch branches, which is something I have always had this huge connection with in connecting with God and nature, and him just being able to talk to me through that. I say oddly, and it's not odd, but every single doctor's appointment that I went to following, there was a picture of birch branches in my hospital room or doctor's office. And really the turning point for me was when I went in for a blood transfusion. And I just looked at one of my friends and said, "I'm just really angry. I'm really angry at God." You know, kind of a why me situation, and just didn't understand, like, why did I keep having to hit all of these roadblocks? And I was just like, I'm mad at him. And she looked at me and said, "And what a testament to your relationship with God that you guys have such an intimate relationship and you can communicate those words to me and to him right now. He's gonna be there for me whether I love him today or I'm mad at him tomorrow." And that is just such a comfort in knowing that, especially going through such a difficult time. I was diagnosed in the month of October, and as we know, is Breast Cancer Awareness Month, so there was a lot of pink around me all the time.
And I just realized that, my correlation with that color really made me think about my daughters. Pink, bubblegum, Barbies, all things just really fun. And for me, going through all of this, there was nothing pink about breast cancer. And I started to kind of think about, what are we doing to be proactive versus reactive with cancer? Had I never had this test or known it was available, my story would look a lot different. So I made it my mission to make sure that I communicated this information and educate people about what genetic testing for hereditary cancer looks like and how it saved my life. I created Nothing Pink for that proactive reason. And now, 8 years later, it's unbelievable the growth that we've seen. So we have about 150 active support group members. We've served over 500 women, and it has just been such a blessing in my life to really take something that was so awful and just turn it into beauty. I'm honored to be a vessel for his work, and I really do feel like this is not about Kelly. It's not about Nothing Pink. It's about serving our community through Jesus. Le podemos dar un aplauso a ella, ¿no? Qué respuesta de ella. El primer instante que recibe su diagnóstica, ora con su familia, van a donde Dios, y eso lo hacen primero. Y ella en eso demuestra y confía de que el amor de Dios y su soberanía sobre nuestra situación no cambia, ni a pesar de nuestra actitud hacia Él, ni a pesar de las situaciones difíciles que pasan en nuestras vidas. Nada cambia el amor de Dios y su soberanía. Y esta fe a ella, a Kelly, le ha dado una oportunidad de ayudar a los demás que están pasando en una situación de soledad, una situación de estrés, una situación difícil. Y esto no vimos tampoco en este video que se acabó su lucha contra el cáncer. No sabemos qué tiene para ella el futuro, pero esto no le detiene en su fe, ¿verdad? No le detiene, y esa fe está impactando tu ciudad. Me encanta como dice que es un honor ser una vasija de la obra de Dios. Y es así. Está ayudando a más que 500 mujeres que están pasando esta situación tan difícil. Así que hoy conectamos su historia con las historias de la mujer hemofílica y con Jairo por un punto que quisiera que ustedes supieran para hoy. Es que la fe en Dios te fortalece a ti e impacta a los demás. La fe en Dios te fortalece a ti e impacta a los demás. No les voy a prometer, porque sería una mentira, no les voy a prometer que tu fe siempre cambiará tu situación. Fue así para estos dos en la Biblia, en este ejemplo, pero ha habido ejemplos en que no cambió la situación. Pero sí les voy a prometer que Dios será bueno y que su plan para ti será bueno también. Porque Él nos prometió y es confiable. Sabemos que nos ama y que tiene un plan para nosotros porque se entregó por nosotros. Se murió, sufrió y luego conquistó a la muerte. Regresó y hizo un camino hacia Él para ti porque te ama. Y Él te pide a que tengas fe, no que seas optimista, que tengas fe. Y mi desafío para ustedes hoy, o a lo mejor no es un desafío, es una invitación, es si estarías dispuesto a probar
la fe en este Jesús, el que dio todo por ti y el que promete que todo va a estar bien en el final. Tomarás un paso hoy poniendo su fe en Él. Aunque estás en una situación difícil, una temporada difícil, aunque te has alejado de Él después de mucho tiempo, o aunque sea la primera vez que decides poner tu fe en Jesús, te invito hoy a que tomes ese paso. Se puede dar ese paso. Hoy puede ser ese día.